Todos los martes de este ciclo tenemos ya a nuestro psicólogo. Estoy hablando de Marcelo Hernández, que está ahí del otro lado. Marcelo, buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Se escucha bien? Porque estoy con una auricular. Se escucha perfecto, Marcelo. No sé si vos estás escuchando bien. Mirá, tenemos... Sí. No sé por qué, mira, porque hay veces que la tecnología falla, pero ahora está de 10. Sí, yo escucho perfectamente. Bueno, excelente, Marcelo. ¿Cómo estamos, Marcelo? ¿Qué tal todo por ahí? ¿Cómo surge en esta flexibilización Salta Capital? Y te voy a sacar un poquito de tu profesión para que nos cuentes cómo se está viviendo un poco ahí en Salta Capital esta flexibilización, si se quiere, en la pandemia. Mira, utilizando una palabra que se la utilizan mucho los jóvenes ahora, Sí. Un desmadre. Sí. Yo vivo cerca de un parque acá y claro, todas las personas han salido con una desesperación, parece que tenían, así que un amontonamiento terrible de gente. Exactamente lo mismo pasó acá también. Se vio una plaza colmada a partir de la posibilidad que le dieron a algunos gastronómicos de nuestra ciudad de poder abrir sus negocios, ¿no? Así que sí, fue un desmadre y vamos a ver, ojalá que termine todo lo mejor posible. Bueno, Marce, contanos un poco, ¿qué tenés preparado para hoy? ¿Con qué vamos a...? Quedamos todos pensando a partir de la última, tu última columna, ¿no? Porque, más que interesante todos los conceptos que se ha puesto ahí sobre la mesa. Para hoy, ¿qué tenemos, Marce? Lo que habíamos adelantado, íbamos a hablar de la pérdida del contacto con la realidad, ¿no? Lo que se le llama psicosis más popularmente. Pérdida de contacto con la realidad. Acá vamos a tener que prepararnos porque seguramente nos vamos a remover algunas cuestiones internas también. Así que vamos, adelante, Marce. El concepto, nosotros lo que estamos haciendo es un poco contarles a las personas sobre diferentes patologías a fin de que puedan observar si es que presentan algunos indicadores y consultar, ¿no? Esa es la idea de la columna. En este caso, ya hablamos la otra vez de cuestiones neuróticas, o sea, todo lo que es ansiedad, trastornos de ansiedad, luego hablamos de depresión y ahora estamos con lo que es psicosis, que es un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Donde interviene la medicación, digamos, la psicología es como un auxiliar en esta área, es más bien un área de la medicina. ¿Qué es lo que diferencia la psicosis de los otros trastornos? Esto justamente que yo adelantaba, que es la pérdida del contacto con la realidad, la aparición de alucinaciones y delirios. La alucinación es una percepción sin objeto. Hay gente que escucha cosas o ve cosas que no existen en realidad. Esto ¿se debe a alguna cuestión en particular, Marce? ¿Cuáles son los factores que te pueden llevar a esta situación? Mira, hay diferentes teorías. Algunos piensan que, a partir de la formación de los primeros años se estructura la personalidad para un lado o para el otro, o sea, para el lado de la neurosis, que sería la gente común, la gente que vemos en la calle, o para el lado de la psicosis, que es la pérdida de la realidad, o para el lado de la perversión, que es, los actos vandálicos, ¿viste? Personas que tienen desviaciones de la sexualidad. Esa es una de las teorías. Las otras tienen que ver con cuestiones de tipo
siempre hablamos nosotros, ¿viste?, de alguna cuestión anterior a una predisposición para el desarrollo de ciertas cosas y un factor desencadenante en el presente que permite que eso se desarrolle. Bien, Marce, hay diferentes niveles. Los otros días cuando hablábamos de diferentes niveles, ¿no? En cuanto a la profundidad de, bueno, las diferentes patologías. En este caso también tenemos diferentes niveles. ¿Cómo podemos alertarnos en el caso de estar transitando por una situación de pérdida de la realidad? Claro, sí, es muy atinado tu observación porque el DSM-5 distingue entre un episodio psicótico breve, después un episodio psicótico de una duración mediana y ya el trastorno en sí mismo, ya cuando es irreversible. Hay personas que ante determinada presión sí, pueden desarrollar algunos síntomas psicóticos como alucinaciones y delirios, que son como las dos características fundamentales de la psicosis, que es por eso justamente que dicen que es una pérdida del contacto con la realidad, porque bueno, perciben objetos que no existen y tienen una serie de pensamientos que lo hacen creer que hay una realidad paralela. Claro, exactamente. Esto no tiene que ver por ahí cuando hablando de nosotros que estamos acá, hablando de comunicación y que, digamos, tenemos la posibilidad de comunicar cosas a otras personas, es uno de los temas de conversación siempre, el hecho de poner sobre la mesa siempre las cosas lo más claras posible para que el receptor o la persona que nos escucha del otro lado tengan una clara recepción de lo que queremos decir, ¿no? Porque muchas veces del otro lado se interpretan diferentes cuestiones, ¿no? No necesariamente la otra persona, o si comunicas mal, la otra persona te puede interpretar para cualquier lado, ¿no? ¿Esto no tiene algo que ver con lo que estamos hablando o son cosas completamente diferentes, Marcelo? Mira, yo creo que tenés muchísima razón con el tema de la comunicación. Por eso yo siempre recomiendo que, bueno, viste que yo inicié la charla diciendo que, bueno, nosotros nombramos algunos indicadores sí, de modo informativo para que las personas, si es que tienen alguna clase de dudas, puedan consultar a un profesional ahí en el hospital o en algún lugar, porque claro, por ejemplo, vos podés confundir un delirio con una situación real, ¿viste? Que hay gente que se persigue, pero que no constituye un delirio. Entonces, sí, es muy delicado el tema. Por ahí, para los el claro que ejemplo, trabajamos con... sí. No, te decía que esto, hay por ahí sí, un claro ejemplo en la sociedad cuando, qué sé yo, una pareja está esperando ese llamado que nunca o no llegó por ciertas razones y entonces uno como que se enoja, entonces empieza a imaginar cosas y se arma toda una película que quizás del otro lado no llamaron porque, no sé, se le había quedado sin batería el teléfono. Ese tipo de situaciones. Claro, sí, te comprendo y es muy buena tu intervención, porque esto es gradual, tiene algo que ver con lo que vos decías hace rato, es muy gradual y es importante poder determinar cuándo se constituye como patología y cuándo es un comportamiento habitual.
tenés razón vos, eso ahora, lo que vos estás mencionando, Sí. ya cuando se pierde el control, se transforma en una celotipia, ¿no? Que es una variedad dentro de la psicosis. Sí. Es delgada, como voy a decir, la línea entre esa, la persecuta que le pasa Claro. fundamentalmente con el celular, como vos decís, y da muchísimo esto, que con quién estará, que ya estará con otro, con otra, Claro, y se cuando empieza a hacer la cabeza. hasta inclusive, Marcelo, es como que hay un lenguaje completamente diferente que llegó de la mano de esto, de la tecnología y de los celulares, que tiene que ver que esto, ¿qué dice en el momento? Por ejemplo, si yo mando un mensaje a otra persona y me contesta inmediatamente, está diciendo algo por detrás que, bueno, qué sé yo, le interesa contestarme rápido. Cuando contesta pausado, cuando contesta dentro de un par de horas, no le interesa lo que yo le quiero decir. Toda una serie de cuestiones que vino a traer la tecnología también, ¿no? Sí, sí, es importante poder hacer la diferencia. Esa conducta celotípica o persecutoria Sí. es, como te decía, en forma gradual. Una cosa es eso, que está en el pensamiento y que vos quizás podéis llegar a tener alguna preocupación. Otra cosa es el delirante que lo cree efectivamente y toma algunas medidas, ¿no? Por ejemplo, ya cuando la persona empieza a perseguir Sí. al otro, estamos hablando más de una cuestión de género, ¿viste? Por ejemplo, un trastorno de ese tipo que está, si bien es cierto, tiene características psicóticas o paranoicas de persecución, pero están dentro de la neurosis, dentro de una personalidad que no ha perdido la realidad todavía. En cambio, el paranoico realmente lo vive así todo el día, se siente perseguido, tiene alucinaciones, ve cosas, escucha, en sus oídos, por ejemplo, le dicen, tenés que hacer tal cosa, como que hay una diferencia en cuanto a que la percepción no tiene ningún objeto. En el caso de la celotitis es un pensamiento obsesivo. El caso, por ejemplo, del último femicidio, o uno, no sé si el último, pero uno de los más que salieron a la luz, el caso de la docente en Tucumán, ¿no? Ante esta persona que sin duda estaba obsesionado y llegó al límite de matarla a ella y matarse él, ¿no? Quizás tiene que ver algo con esto, Marce. Seguramente, sí, es difícil de analizar, ¿viste? Esas situaciones porque hay como diferentes patologías. Sí. En principio, ahí sí seguramente hay una cuestión posesiva, hay una cuestión cultural también, ¿no? Lo del machismo y la posesión, alguna cuestión con la realidad también, ¿no? Porque si es que la otra persona no ha podido corresponderlo, él empezó como a tener algún delirio. Son como varios factores, más si es que ya no está, no se los puede analizar bien, pero claro. Es importante, no sé, en algún momento lo podríamos charlar a esto de lo que le llaman las parejas tóxicas, ¿viste? Donde empiezan a funcionar todos estos fenómenos que vos decís que son bien emparentados, como vos te has dado cuenta al toque, son bien emparentados con patologías graves, ¿viste? Porque vos me has nombrado esos celos, esa posesión, y es lo mismo que le pasa al delirante, pero en otro grado. Porque claro, ese nivel de posesión es patológico. Yo te hacía mención porque, bueno, tiene mucho que ver con la sociedad en la que hoy por hoy vivimos, esta cuestión de estar
tan pendiente de eso, si me responde, si no me responde, cuánto demoró en responderme, que cuánto tardó, porque si me manda esto, qué quiere decir, qué no quiere decir, porque si no me dijo esto es porque no le importa. Una serie de cuestiones que son normales, o por lo menos en la sociedad actual pareciera ser muy normal. Y bueno, vos me dirás, Marce, si estamos dentro de la normal o vamos camino a lo anormal. Mira, la normalidad, no sé si vos lo viste, es una curva, la curva de Galton que le llaman, que incluye el 20% de un lado, después una curva que es como un sombrerito ay, me olvidé, de Napoleón, sube, baja en el 80% de los casos, entonces queda un 20 para un lado y un 20 para el otro, y queda un 60% de casos que eso estaría dentro, eso es lo normal, dicen ellos. En ese contexto tenemos esa normalidad, como vos decís, es una normalidad en este tipo de contexto que tenemos, que si vos lo pones en la perspectiva de la salud mental, está rayando la patología. Tal cual, tal cual. Y después, Marce, también hay una cuestión ahí social que se maneja como herramienta, esto de ver hasta dónde llega el otro. Digo, por ahí, bueno, no le voy a responder este mensaje a ver qué es lo que piensa. Por más que yo ya tenga resuelta la respuesta, yo no le respondo para que la otra persona empiece a maquinar. No sé si me explico, Marce. Como que le hurgan el morbo del otro. Exactamente. ¿Esto se utiliza como herramienta también? Pocas veces lo he visto, pero yo lo he buscado, ¿no? Bueno, yo pregunto por las dudas, Marce. Sí, pasa que, bueno, hemos empezado a hablar de un trastorno en el cual se pierde la realidad y hemos virado para los trastornos de la vida cotidiana, que claro, vos tenés mucha razón. Estos son, creo yo, el caldo de cultivo de los trastornos mayores, porque exactamente. Se empieza por ahí y se termina a las piñas después. Tal cual, Marce, tal cual. Pero esto pueden ser, digamos, ¿de qué dependerá eso, Marcelo, para llegar al trastorno en más profundidad? ¿Dependerá de la resolución de cada una de las personas? Sí, es una cosa individual. Si bien es cierto, hay estudios que, como charlamos la otra vez, hay una prevalencia, se les llama, la población, un 3% de la población tiene determinados trastornos como y cierta herencia de genética en el que hay, por ejemplo, hay familias, yo tengo una familia que tiene 4 chicos con esquizofrenia, o sea, hay algo genético ahí, ¿viste? Claro. Entonces, hay factores que hay hereditarios, y hay otros factores, otras situaciones en las que me pasó que vi pacientes que hicieron una vida sin ningún problema y le apareció a los 30 años un delirio a causa de un nivel de presión demasiado elevado. Hay sí una cuestión en la personalidad, no cualquiera hace un episodio psicótico. Seguramente hay una cuestión estructural anterior. La adolescencia es muy importante, ya que a vos te interesa hacer este tema de adolescencia. En la adolescencia se desarrollan estos trastornos, los psicóticos, se desarrollan mucho, hebefrénica se llama, la esquizofrenia hebefrénica se llama, se desarrolla mucho en la adolescencia. ¿Por qué? Porque hemos hablado en algún momento de lo que es la evolución psíquica del ser humano, y se inicia a entender de Sigmund Freud en la época de la infancia, y se hace una revisión, ¿no?, de nuevo en la adolescencia. Entonces el psiquismo nuevamente vuelve como a un estado inicial
y se moviliza y nuevamente puede agarrar el camino de otra estructura de personalidad. Y entonces pasa mucho en la adolescencia eso de que hay muchos jóvenes que desarrollan algunos trastornos psicóticos a partir de la adolescencia. Son muchos los factores. Interesantísimo, Marcelo. Creo que, bueno, te vamos a preguntar, obviamente, siempre por ahí, ¿qué sería lo saludable o cuál sería el equilibrio o para dónde hay que encarar para que podamos resolver estas cuestiones de la mejor manera? Mira, la normalidad, dice, también lo decía Freud, tiene que ver con un poquitito de cada estructura. Un poquitito de un poco de loco, como dice, ¿viste la canción? Exacto. Hasta, ¿cuál es Ricky Maravilla? Decía un poquito de loco, tenemos un poco, algo así. Bueno, sí, eso lo tenemos. Lo tenemos todo, eso, ¿no? Sí, eso, dice que tiene que ver con eso, la normalidad, ¿viste? Pero no agarrar para una específicamente. Por ejemplo, no perder la realidad sería en el caso de la psicosis, en el caso de las obsesiones, no agarrar una obsesión fuerte, en el caso de las celotipias, que es de lo que vos estás hablando. Sí. El pasar del grado de una creencia, porque la creencia celotípica es eso, es una creencia mía. Esto tiene que tener claro los celotípicos. Es una creencia mía, yo soy el que tengo el problema. La otra persona no tiene nada que ver. Si la otra persona está con el celular apagado o está haciendo alguna actividad que no le permite contestarme en este momento, y si es que yo me enojo, el problema es mío, el otro no, es un problema de pensamiento propio. La gente se desquita con el otro, pero es un problema mío. Entonces, si es que ya está avanzando eso, como todo, ¿no? Cuando pasa de cierto grado, ya empieza a ser patológico. Entonces es importante que las personas puedan primero determinar que el problema es suyo y luego poder hacer como un balance y darse cuenta si es que eso no está siendo muy perjudicial y no está siendo muy exacerbado. Entonces como que los extremos son los malos, ¿viste? En psicología. Exactamente. Bueno, Marce, yo creo que es más que interesante este tema, da para mucho, da para hablar bastante. Es un tema que atraviesa muchos factores a diferentes niveles, como vos lo planteabas, ¿no? Pero qué importante de tenerlo y de poder observarlo para poner sobre la mesa este fenómeno que hoy por hoy las tecnologías, sin ninguna duda, han venido a hablar o a imponer un nuevo lenguaje, ¿no? Un nuevo lenguaje que por ahí implica también mucho más desgaste o mucho más posibilidades en este sentido, ¿no? Tenemos que pensar que por qué no nos respondió, si nos respondió con un corazón, si nos respondió con un emoticón, qué significa ese emoticón, una serie de cuestiones bastante complejas que forman parte de la sociedad, que forman parte de nuestra vida actual y que sin duda tenemos que hablarla. Así que más que agradecido, Marce, por este tema y bueno, vamos a ver qué es lo que se viene para el próximo martes también. Sí, estaría bueno hablar un poquitito de esto. Veo que vos lo materializás, digamos, lo pones en la vida cotidiana. Hay le llaman psicopatologías de la vida cotidiana, a eso de lo que vos hablas, que son cuestiones que no constituyen una patología en sí misma, un cuadro clínico o un trastorno, pero claro, son las cosas pequeñas, mañas, pequeños problemitas que nos pasan en forma diaria y que, claro, sí, que vos dejas que se exacerben, pueden llevar a que te pasen cosas bastante graves. Me gustó ese tema. Sin ninguna duda.
Bueno, Marce, agradecemos muchísimo este contacto, agradecemos mucho que estés ahí siempre del otro lado, trayéndonos y poniendo blanco sobre negro sobre estos temas que, bueno, nos ayudan a crecer y a crecer mejores fundamentalmente, ¿no? Así que muchísimas gracias, Marce. Muchísimas gracias. Es que podés, bueno, vos lo conoces a mi papá, mandarle un saludito que él siempre está esperando un saludo tuyo. Ah, bueno, vos sabés que lo estamos viendo muy seguido, y bueno, de paso invitarte porque mañana se viene un programón impresionante para no arrepentirme. Sé que te gusta la música, yo creo que esto ya lo hablamos acá, pero bueno, Sí. para no arrepentirme se viene con un programón impresionante este miércoles. Y doblemente impresionante para el viernes que viene, que vamos a tener una gran sorpresa para todos. Así que te invito, Marcelo, también a que te sumes a esta iniciativa, y un saludo para tu papá también. Muchísimas gracias. Entonces, Muchas estaremos gracias, ahí. Marcelo. Que tengas un buen día.